el oído es un poco difícil por lo mismo que es una cavidad tan pequeña. Pero después cuando veamos las patologías en sí, las patologías que vamos a revisar, se hace mucho más fácil. Ustedes lo van a ver en imágenes. Les pido que si tienen dudas a lo largo de la exposición, lo hagan al final. ¿Ya? Anotan para que no se olviden y al final de la exposición pueden tener sus preguntas. Así como dijo su compañera, les voy a pedir por favor de que si van a salir o no les gusta la clase o qué sé yo, puedan salir y de forma silenciosa se puedan retirar. ¿Ya? Están en todo su derecho. Lo que sí, los que estén en esta clase, como les había dicho a mi grupo actual, muchas de las cosas que se van a decir en esta clase son parte del banco de preguntas que nosotros enviamos a la universidad. Entonces, lo más probable es que algunas imágenes, inclusive que se pongan aquí en esta clase o que se expliquen, puedan venir en su examen tipo de caso clínico. ¿Ya? Así que presten atención. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para hacer esta revisión? Primero, describir la radioanatomía, lo que les había comentado que era un poquito complicada al inicio, del oído medio, el oído interno. Vamos a estudiar los diferentes planos anatómicos, vamos a identificar los hallazgos radiológicos de la patología de esta región. Como introducción, la complicada anatomía del oído está compuesto por múltiples estructuras de pequeño tamaño, que es un espacio bastante reducido, ¿no? Que va a ser difícil el diagnóstico por imágenes de su patología. Felizmente existe tomografía, porque con rayos X, que por cierto ya fue desplazado por tomografía y por resonancia magnética en la actualidad, la capacidad de realizar reconstrucciones multiplanares y reconstrucciones en 3D nos puede ayudar bastante en el diagnóstico de algunas patologías. Entonces, les había dicho la radiografía, que actualmente también se usa, pero fue desplazado por tomografía y resonancia magnética. Actualmente, ¿para qué utilizamos radiografía? Sobre todo en niños, ¿no? Ustedes saben la cantidad de radiación de una radiografía no es la misma que una tomografía. Una tomografía es como tomarse unas 100 a 150 radiografías. Imagínense la radiación. Entonces, sobre todo en niños, para evaluar mastoides, ya que es bien frecuente la patología de mastoiditis en los niños o de otitis, se piden radiografías. Algunas de estas radiografías se utilizan estas proyecciones. Se puede utilizar la proyección de Schuller, la de Stenberg, acuérdense de esos nombres, o la proyección de Town, ¿no? La famosa proyección de Town que ya lo habrán escuchado. Otras proyecciones se llaman Laus, Owens, estas son en ángulos laterales. La proyección de Stenberg, chicos, principalmente se va a ver la punta del peñasco y la mastoides. Ven acá las celdas mastoideas están neumatizadas. Son estos agujeritos que están viendo acá, esa es la mastoides, ¿no? Cuando se ve esta mastoides se dice que está adecuadamente neumatizada, ¿sí? Aireada, si lo quieren llamar así. Y esta proyección de Schuller es una proyección lateral con un ángulo de 30 grados más o menos, también para mastoides. Y esta es la famosa proyección de Town, ¿no? Bastante frecuente en los niños se usa esta proyección de Town. Entonces, ¿para qué sirve la proyección de Town? Los que han estado en la práctica última, esta fue una de las preguntas, creo, ¿no? Al inicio que les hice, la proyección de Town. Es como hacer una radiografía transorbitaria, por así decirles, pero no es como tal, es una semiaxial. Si se dan cuenta, es como si me estaría tomando casi en axial a mí. Pero ¿qué están evaluando acá? Principalmente el agujero magno. Pero también, de paso, están viendo qué cosa, las celdas o celdillas mastoideas, ¿no? ¿Tienen buena aireación y adecuada neumatización? Sí. Miren, esto es aire, lo que está dentro es aire.
A menudo puede ser simétrico o asimétrico, pero si en caso es asimétrico, no podemos catalogarlo de patológico en un inicio, ¿ya? Mucho tiene que ver la clínica. Entonces, con esto les quiero decir, si va una pregunta de que ven falta de neumatización o falta de aireación en una de las mastoides, si hay clínica, definitivamente puede ser una mastoiditis, ¿no? En tomografía, ¿qué planos uso? Uso el plano axial. Acuérdense, la TAU es semiaxial. ¿Y he llevado senos paranasales? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan la proyección de Cadwell y Batters antes que pase? ¿Para qué son? Para senos paranasales principalmente, ¿ya? Evaluación de senos paranasales. Cadwell y Batters. Acuérdense que para mastoides entonces tenemos Schuller, Stenberg, Town, Lau, Owens. Lau, Owens, olvídense porque no es muy frecuente, pero por lo menos las que yo les estoy mostrando acá, acuérdense. Town, Schuller, Stenberg, ¿ya? Para rayos X. Y sobre todo en quienes se usa en niños, hemos dicho, ¿no? En niños para evitar la radiación, porque la otra forma de hacer la evaluación de la mastoide va a ser por tomografía. Y por resonancia magnética, ustedes saben, el niño sobre todo se va a mover, y para resonancia tiene que estar quietito. Se mueve un poco y ya no sirve la resonancia magnética, entonces en niños tienen que sedarlo y se corre el riesgo de la sedación. Por eso el primer paso es pedir una radiografía en niños. Entonces, ¿para qué utilizamos tomografía cuando la usamos? ¿No? Va a valorar mucho mejor las estructuras óseas del hueso temporal, obviamente. Los cortes son bastante finos, de más o menos 0.6 milímetros, imagínense, y también se puede hacer reconstrucciones multiplanares en 3D, ¿no? Las ventanas que vamos a utilizar en tomografía son las ventanas óseas principalmente. Entonces pedimos una tomografía sin contraste, porque lo que queremos ver es el hueso. Pero pedimos tomografía con contraste cuando queremos evaluar patología tumoral, porque también hay tumores en el oído, ¿ya? Solamente en esos casos. Como les había dicho, la desventaja obviamente es la radiación. Y los cortes que vamos a tener en tomografía es el axial, que va a ser el plano de referencia, el coronal, el sagital, ¿sí? Principalmente eso. Entonces, tomografía, actualmente se denomina TEM, ¿no? Ya no TAC, aunque muchos siguen diciendo TAC y muchos médicos reconocidos inclusive siguen poniendo TAC de cerebro. Ya no existe TAC, ¿no? No existe TAC. Porque antes era tomografía axial computarizada, en la actualidad es TEM, tomografía helicoidal multicorte, porque actualmente los tomógrafos tienen múltiples detectores, ya no son en cortes gruesos, son en cortes bastante finos, inclusive, como les repito, para hacer una adquisición de oído, los cortes son en más o menos 0.6 milímetros, imagínense, son cortes bastante finos. Entonces, el TEM va a permitir la reconstrucción de cualquier plano gracias a la adquisición de los datos volumétricos. Entonces se va a tener un mayor detalle de la anatomía de oído y va a aumentar obviamente la precisión diagnóstica. Esta es una imagen reconstruida donde ya estamos viendo estructuras del oído interno. Tienes los conductos semicirculares, que es este, y la cóclea, ¿no? Ahorita vemos por partes, ¿sí? Porque existe un oído interno, un oído medio y un oído externo, anatómicamente. Entonces, las reconstrucciones multiplanares van a permitir una mejor visualización de la cadena de huesecillos y todas sus relaciones, ¿no? Esta es una imagen reconstruida donde vamos a ver qué cosa, el cuerpo de Junge, ¿no? Que nos está mostrando acá, y parte de la articulación inculo-estapedial y la ventana oval, ¿no? La ventana oval, la famosa ventana oval. Y resonancia magnética, ¿para qué lo utilizamos? Les había dicho, sobre todo en niños, si voy a hacer una resonancia magnética, tengo que ponerme a pensar que en niños voy a necesitar sedación.
Y si lo hago en adultos, tengo que pedirlo si estoy sospechando de una probable patología tumoral, ¿sí? Una afectación vascular o una afectación intracraneal, que sobre todo las afectaciones intracraneales van a ser se van a mostrar como complicaciones de otras patologías, de la mastoiditis puede ser, o un colesteatoma, ¿ya? Acá vemos el nervio coclear, auditivo y el vestibular, en resonancia magnética. Esta es una parte bastante importante, chicos, acuérdense de esto, ¿no? Si hablamos de anatomía del hueso temporal, tenemos que decir que el hueso temporal se encuentra en la base del cráneo. Entonces, en el interior del peñasco se va a encontrar gran parte del oído, excepto ¿quién? El pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Entonces, contiene a qué partes. ¿Cómo está dividido el hueso temporal? Aquí lo tienen, la porción escamosa, la porción mastoidea, la porción petrosa. ¿Esto cómo se llama? ¿Chicos? ¿Cuál? Acuérdense, necesito que se acuerden de estas partes. Entonces, prefiero de verdad que se memoricen estas partes para que después no me vayan a decir si es que viene una pregunta de estas en su examen que no sabían, ¿no? Porque puede ser que en la clase original, en la clase del desarrollo no esté, ¿no? Entonces, está dividido en porción escamosa, porción mastoidea, una porción timpánica, una porción estiloidea y una porción petrosa. Les había dicho lo básico del oído. Lo básico está dividido por un oído externo que básicamente va a contener ¿a quién? La trompa ¿de quién? ¿Del elefante? No, la trompa de Eustaquio. ¿Sí? La trompa de Eustaquio es esto, chicos. Justamente todas estas patologías que vamos a hablar se va a dar ¿por qué? Por una inmadurez de la trompa de Eustaquio, de una falta de aireación de la trompa de Eustaquio. Por eso es que estas patologías, la mastoiditis, la otitis, es bien frecuente en los niños. Por lo menos se dice que el 70% de los niños han tenido un episodio de otitis. ¿Ya? Entonces, oído externo, oído medio, oído interno. Y el oído externo está compuesto ¿por quién? Por la caja timpánica. ¿Ya? Por la caja timpánica que va a contener a quienes, al martillo, al yunque y al estribo. ¿Y quiénes más lo componen? Las celdas mastoideas. Y el conducto auditivo interno, ¿no? Que está dado ¿por quién? Por la cóclea y el vestíbulo. Y el vestíbulo contiene a quién a su vez? Al utrículo, al sáculo, ¿no? Aquí está todo lo que les estoy diciendo. El oído externo contiene a quién? Al pabellón auricular y conducto auditivo externo, ¿no? Y la trompa de Eustaquio, obviamente. El oído medio, la membrana timpánica, la cadena osicular, les dije los 3 huesecitos más pequeños que tenemos en el cuerpo humano, donde están en el oído. ¿Cómo se llaman? Martillo, yunque y estribo. Y de estos, ¿cuál es el más pequeño? El estribo. ¿Y quién es el más grande de estos huesecitos? El martillo, ¿no? Conductos semicirculares, cóclea y vestíbulo. Esto es solamente un estudio, una división topográfica del oído medio, ¿ya? Para tomografía, para localizar algunas lesiones. Entonces no es necesario que se acuerden, pero igual he puesto epitímpano, mesotímpano, hipotímpano, del oído medio. ¿Sí? Aquí está parte del martillo, si se dan cuenta. Entonces el oído medio está compuesto ¿por qué? Por el canal carotidio. El canal carotidio que lo tenemos acá y la trompa de Eustaquio, ¿no? Y las celdas mastoideas están acá.
Se va a comunicar a nivel del epitímpano con las celdas mastoideas también, que son estas, a través del antro mastoideo. De todas esas celdas mastoideas, hay una cavidad bastante grande que ustedes la están viendo acá, que se llama antro mastoideo, y esa es la cavidad que debería de estar aireada en el momento del nacimiento, el antro mastoideo, que no significa que esté aireado todo. El antro mastoideo, que es esta, que es la cavidad más grande, que no significa que esté aireado absolutamente todas las celdillas mastoideas. Puede ser así. El antro mastoideo tiene su aireación con el bebé al momento del nacimiento, ¿sí? Pero las celdillas mastoideas, ¿cuándo se empiezan a airear? A partir del 4.º mes más o menos, ¿sí? A partir del 4.º a 6.º mes del nacimiento, y continúa hasta cuándo? Continúa hasta la pubertad, ¿ya? Entonces la aireación de las celdillas mastoideas se inicia habitualmente a partir del 4.º a 6.º mes y culmina hasta la pubertad. Por eso es que les había dicho en un inicio que podemos ver una simetría en la neumatización de las celdillas mastoideas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que de este lado esté más aireado y de este lado esté menos. Eso no significa que sea patológico, porque una cosa es aireado, ¿sí? O bien ventilado, y otra muy distinta es que esté ocupado por material de densidad de partes blandas, que lo vemos ahora. Estas son otras estructuras que también podemos encontrar en el oído medio. De todo esto, lo que quiero que se acuerden es del famoso scutum. Este es el famoso scutum, que es esa estructura como un cuchillo bien afilado, si se dan cuenta, ¿sí? Y el espacio de Prusa. ¿Por qué les digo que se acuerden de eso? Porque generalmente en la patología que vamos a ver más adelante, que se llaman colesteatomas, este scutum va a ser erosionado, va a perder su forma de cuchillo filudo, por así decirles, y se va a volver rojo, ¿sí? ¿Y erosión de quién más va a haber? Va a haber ocupación del espacio de Prusa por material de densidad de partes blandas, y generalmente va a haber erosión de las estructuras del oído medio, es decir, ¿de quién? De la caja timpánica. Un poco aburrido, ¿no? Es así, oído es un poco pesado, de verdad. Pero ahorita entramos a las patologías y hago que todos se despierten. Ya les había dicho que el scutum es la prominencia ósea que va a formar la pared del reflejo epitimpánico. Ustedes acuérdense solamente que el scutum tiene que estar afilado, tiene que ser como un cuchillo, ahí está, ¿sí? Y este es el espacio de Prusa. Este de acá, entonces, ¿quién sería? ¿La cabecita de quién? Del martillo. Entonces ya saben que el scutum tiene que estar al costadito de la cabeza del martillo, que es donde estoy señalando. Miren mi scutum, bien filudo, ¿no? Parece que va a cortar. Ese es el scutum. ¿Y para qué sirve? Para los que recién han despertado. Sirve para ver cuando este scutum está romo o está erosionado, significa que probablemente hay un colesteatoma. Esto les puse para que se acuerden cómo es la relación. Ojo que los huesecillos de la caja timpánica, como son estructuras, son huesos, ¿no? Por más pequeñitos que son huesos. Entonces, como son estructuras, como son articulaciones sinoviales, se pueden afectar en patologías como la artritis reumatoide. Ojo con eso. Y se puede luxar, es la pregunta. Si digamos tengo un traumatismo facial de esos terribles, ¿se puede luxar mis huesecillos del oído? La respuesta es sí, ¿sí? Entonces acá tenemos la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque, es una articulación, ¿no? ¿Esto se puede luxar? Sí. ¿Cómo sé? Porque esto tiene forma de un helado, si se dan cuenta, ¿sí? Aquí está. Aquí está su cono y aquí está su helado, ¿no? Encima. Esa es la articulación, ¿ya? La articulación de la cabeza del martillo con el cuerpo del yunque. De acá necesito que se acuerden, no, ya.
Solamente de acá necesito que se acuerden lo que viene a ser el sinus tympani. Cuando el sinus tympani erosiona, ¿ya? Cuando el sinus tympani erosiona, nos va a dar lugar a que la enfermedad que está acá englobada, ¿sí? Que puede ser una mastoiditis, digamos, una mastoiditis, pueda pasar al cerebro. Ahorita les muestro cómo. Y el hipotímpano, ¿por qué es importante? Es una pared ósea fina que va a separar el oído medio del golfo de la yugular. ¿Quiénes se sientan acá? El tumor de la yugular, ¿no? El tumor glómico, famoso tumor glómico, en el hipotímpano. Ya les había dicho, les había hablado de algo de la cadena osicular, de los huesecillos, ¿sí? Les había dicho que el más grande era el martillo, ¿no? La cabeza del martillo es la más grande, ¿no? Ahí tenemos el estribo, que es el más pequeñito, y el yunque, ¿no? Aquí se están articulando, son articulaciones sinoviales, acuérdense. Esto ya les mencioné, el martillo viene a ser el más grande. Acá está su gráfica, y aquí está como lo vemos en la tomografía. El yunque también está encima. Esto es lo que nos da la apariencia de la imagen del helado, ¿ya? El estribo, que también se llama, también es conocido como el signo de la cruz, ¿no? Una cruz, aunque no se meja tanto, pero se conoce como el signo de la cruz. Esto forma la articulación incudo-estaquilial. Acá lo vemos representado. ¿A quién? ¿Quién es este? El estribo, no es el martillo, ¿no? El estribo está por acá. Manubrio del martillo, y acá tenemos el estribo. Fíjense las estructuras, ¿las logran reconocer, chicos? ¿Sí? Por eso les puse esta imagen, porque como son tan chiquititas, puede ser que después no lo vean, ¿no? Acá, miren, este es el martillo, la cabeza del martillo, que está en este esquema, y acá es lo mismo. El martillo, la cabeza del martillo, ¿sí? Acá está el estribo y acá está el estribo en esta imagen. Pasamos a las celdillas mastoideas, que es un poquito más fácil, ¿no? Menos pesado. Entonces les había dicho que en las celdillas mastoideas, ¿a quién teníamos? Al antromastoideo, que también se llama Aditus adantrum, ¿no? Que es una celdilla única y bastante grande. Van a estar revestidas por el mismo epitelio mucoso que va a tapizar el oído medio. Entonces ahí se explica por qué las infecciones del oído medio se van a extender fácilmente a las mastoides. Pero sus factores individuales y patológicos van a influir en su neumatización, número, forma, situación. Ya les había mencionado a qué edad se neumatizan las celdas mastoideas, ¿sí? Y hasta cuándo se neumatizan. Les había dicho que está presente al nacimiento el antromastoideo, que es esta cavidad grande y única, ¿sí? Antromastoideo, ojo, no confundan, antromastoideo al momento del nacimiento. Y la neumatización de las celdas mastoideas, que son estos demás agujeritos que están viendo acá, va a ocurrir al 4º a 6º mes, ¿sí? Y va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta la pubertad. Miren, lo he repetido como 5 veces. Y si hablamos de oído interno, ¿qué tenemos que decir? Que está localizado en donde la porción petrosa del hueso temporal va a estar entre el oído medio y el meato acústico interno. ¿Qué estructuras tiene? Contiene la cóclea, que es de este conducto que va a dar 2.5 a 2.7 vueltas, ¿sí? Es de morfología espiral y por donde va a discurrir el nervio coclear. El vestíbulo, que va a ser la cavidad laberíntica de mayor tamaño, ¿sí? El vestíbulo va a estar por delante de los canales semicirculares, ¿sí? Por delante de los canales semicirculares y por detrás de la cóclea. Y de este van a nacer el utrículo, que es esto,
que van a ser los canales semicirculares, y de los conductos semicirculares, que van a ser ¿quién? La cóclea. Y estos son los nervios, que solamente los puse, que obviamente no se les va a preguntar nada de eso. Los nervios que van a pasar por el oído interno, ¿no? El vestibular superior, el facial, el vestibular inferior y el nervio coclear. Entramos a patologías. Aquí sí presten atención, porque si bien es cierto que de la anatomía pueden salir unas 5 preguntas máximo, pero de la mayoría sale de patologías, ¿no? He puesto lo que se ve con mayor frecuencia, porque en realidad son múltiples patologías. En congénita, si ustedes revisan patología congénita, van a encontrar por lo menos unas 7 patologías. En esta oportunidad solamente vamos a ver la atresia del conducto auditivo, en las adquiridas, es decir, las inflamatorias, las traumáticas o las tumorales. En las inflamatorias es donde vamos a ver lo más frecuente, que es la otitis media aguda, media crónica, y su principal complicación de la crónica, les había dicho en un inicio, viene a ser el famoso colesteatoma, ¿no? Y el colesteatoma también, si ustedes han escuchado, hay congénito y hay adquirido. Nosotros solamente vamos a ver el adquirido, que es el más frecuente, porque el congénito es raro. Y en patología traumática, las fracturas y las luxaciones del oído. En patología tumoral, el globus, el schwannoma también se llama neurinoma, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Schwannoma o neurinoma del octavo paro. Si hablamos de ausencia congénita de oído externo, sobre todo les van a pedir la tomografía a los niños. Esto bastante se ve en el Hospital del Niño. Cuando estuve allá, no sé, será porque es instituto, nos llegaban bastantes de estos casos. Entonces, en este caso tenemos una ausencia del pabellón auricular, no tiene pabellón auricular. Fíjense acá, este es el pabellón auricular, se denomina microtia, así. M-I-C-R-O-T-I-A, microtia, y hay diversos tipos de microtia, ¿no? A veces cuando la orejita está, pero está pegada, ¿no? Han visto ustedes seguramente. Eso se llama microtia. Entonces, en este caso, es la ausencia total del pabellón auricular. ¿Oído medio hay? No hay, ¿no? No hay. ¿Y celdas mastoideas hay? Tampoco hay. Fíjense. ¿Y tiene un oído interno? Sí, algo rudimentario, ¿no? Por acá están los conductos semicirculares, un poquito que se han querido desarrollar, pero después ni oído externo ni oído medio no está. Es decir, si no hay oído medio, no está la caja timpánica, es decir, no están los huesecillos y tampoco hay el pabellón auricular. Eso es una ausencia congénita de oído externo y medio. En este caso se trata de una atresia completa del conducto auditivo externo. El pabellón auricular está, sí parece, ¿no? Pero es algo rudimentario, ¿sí? Entonces sería una microtia, lo más seguro. Está la caja del tímpano, sí, ¿no? Parece que aquí está la cabeza del martillo. Lo que no hay es el famoso sputum, ¿no? Que es esta espada, como una espada bien afilada, ¿se acuerdan que les dije? Como un cuchillo, una espada, no está, no tiene acá, ¿no? Y los huesecillos, ahí están. Las celdas mastoideas también están. Esa es una atresia completa. Fíjense, el conducto auditivo externo, aquí está, permeable, está completito, y aquí no está, ¿no? No les confundo por ahí, ustedes van a revisar y van a ver que hay atresias completas de tipo membranoso y de tipo óseo, pero eso no lo puse porque eso es más ya de especialidad. Ustedes solamente tienen que saber que existe una atresia, una patología que se llama atresia del conducto auditivo, y esta ausencia de congénito de oído externo y medio, que es lo más frecuente que pueden ver. Dentro de las adquiridas, chicos, las otitis medias crónicas, casi todas las órdenes que nosotros tenemos en tomografía vienen por cuadros de otitis media crónica. El otorrino dice descartar otitis media crónica.
Entonces, estos pacientes sobre todo van a venir con cuadros de infecciones bacterianas de oído medio, ¿no? Tienen un periodo de actividad y uno de remisión, ¿sí? A veces los pacientes dicen, ya estoy curado, entonces dejan su tratamiento, ya no les duele el oído, no tienen otorreo, no tienen nada, entonces dejan el tratamiento y después remiten a los meses, ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir el paciente? Generalmente con otorrea purulenta, hipoacusia y muchas veces ya va a haber perforación timpánica. En tomografía, ¿qué puedo ver? Va a estar engrosado la mucosa, ¿sí? O el receso epitimpánico va a estar engrosado, a veces puede encontrar calcificaciones y una mastoide desocupada o mal neumatizada. Eso puede encontrar en una otitis media crónica, ¿sí? Pero fíjense, hay algo, ¿no? Hay algo de agregación en las cavidades mastoideas. Y en una mastoiditis, ¿qué puede encontrar? Generalmente las mastoiditis agudas se van a presentar en un cuadro de otitis media aguda como antecedente, ¿ya? Y en la crónica generalmente va a haber una disfunción de la trompa de Eustaquio. En tomografía lo que vamos a hacer es evaluar las posibles complicaciones de estas patologías. Entonces puede ser una complicación de una otitis media o consecuencia de un colesteatoma, también puede ser una mastoiditis. ¿Qué es lo que presenta una mastoiditis? Presenta infecciones óseas, opacificación de las celdas mastoideas y muchas veces resorción ósea, ¿ya? Entonces acá, si se dan cuenta, las células mastoideas no están aireadas, ¿no? O sea, están aireadas pero están ocupadas por un material de densidad de partes blandas. Fíjense todo esto. Todo esto son las cavidades mastoideas que están ocupadas por este material, ¿sí? Y es bilateral, ¿no? Este es el derecho, este es el izquierdo. Así pueden presentarse las mastoiditis. Les decía, no solamente podemos ver las mastoiditis en una ventana ósea, también podemos ver en una ventana paraparénquima. Fíjense acá el lado izquierdo cómo está bien aireado, ¿no? Las células mastoideas están bien aireadas y la derecha no se ve absolutamente nada. Lo más probable es que esté ocupado. ¿Ocupado por qué? Por material de densidad de partes blandas, ¿sí? Entonces lo van a ver así, de esta forma. ¿Sí? Acá, ven, esta parte, esto es aire en el lado izquierdo. Estas son las cavidades mastoideas para los que no han visto. Y acá a mi derecha no tengo nada. Acá, algunos ejemplos, ¿ya? De mastoiditis para que no se olviden. Acá, ¿qué vemos? Una ocupación por material de densidad de partes blandas de todas las células mastoideas, todo, si se dan cuenta, todo el epitímpano, mesotímpano y el hipotímpano prácticamente, pero básicamente el epitímpano está ocupado, si se dan cuenta. Comparen, siempre si tienen dudas, ¿cómo hago? Porque no me doy cuenta, no veo nada, algunos me dicen, no, comparen con el lado sano. En este caso, fíjense, las células mastoideas, eso ya hemos dicho que es la Aridus adantrum o antromastoideo, estas son las células mastoideas, esto es parte de ¿quién? Del martillo. Y acá arriba está el yunque, ¿no? El cono de lado, acuérdense. Y acá como está el cono de lado, completamente rodeado por material de densidad de partes blandas, prácticamente no se ve, es una mastoiditis. Y acá otra tomografía, ¿de qué? Donde están opacificadas las células mastoideas, ¿no? Fíjense cómo están ocupadas las células mastoideas, comparen, si tienen dudas comparen, acá están llenas de aire, acá están ocupadas por ese material de densidad de partes blandas, ¿sí? Y acá, ¿quién más está ocupado? Todo el oído medio, ¿no? ¿El oído interno está bien? Sí, aparentemente está bien. El oído medio está bien ocupado, parece un tapón, ¿no? Pero el tapón cereminoso no se va a presentar acá, sino en el conducto auditivo, ¿no? Y acá incidentalmente, ¿quién es ocupado por material de densidad de partes blandas?
¿Ustedes que han hecho ya senos paranasales? ¿Quién está acá? Senos etmoidales, ¿no? Y acá, fíjense, la ocupación por material de densidad de partes blandas, ¿sí? Acá, ¿cómo está la mastoide? Bien neumatizada, ¿no? Bien neumatizada, llena de aire, toda bonita. Comparo acá con el lado derecho, ocupada por material de densidad de partes blandas. ¿Quién más está ocupado por material de densidad de partes blandas? Toda la caja timpánica, ¿no? Todo mi epitímpano, todo esto engrosado. Mastoiditis. Y si hablamos de mastoiditis, chicos, la mastoiditis tiene diversas complicaciones. Se puede complicar de forma intratemporal o extratemporal. Puede formarse un absceso subperióstico, puede formarse empiema, meningitis, trombosis del seno lateral, petrocitis apical. Vamos a ver lo más frecuente, ¿eh? Acá tenemos la clásica imagen de un absceso subperióstico. Es una complicación de las mastoiditis, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta? Porque a diferencia de esto, fíjense, acá no hay erosión ósea. Fíjense acá, como ya se ha complicado la mastoiditis, cómo está erosionado mi hueso. Justamente acá donde está señalando las flechas, está como comido, si se dan cuenta, como una mordida. Como parecen las imágenes líticas, que ya ustedes las han, pero no significa que sean imágenes líticas, solamente les estoy poniendo un ejemplo. Es como si hubiera una mordidita por ahí, si se dan cuenta, eso se llama resorción ósea, ¿sí? Y la resorción ósea en este caso se está dando como una complicación de una mastoiditis. En este caso es un absceso subperióstico. Los abscesos subperiósticos se dan sobre todo la complicación extratemporal. Se va a dar abscedificación de la apófisis mastoides, se va a caracterizar por la osteitis, que es así como se llama esto, osteitis o resorción ósea de las celdas mastoideas, y se va a dar los fenómenos de la resorción, ¿no? Y sobre todo estos pacientes van a mencionar que se va a exteriorizar, ¿sí? Se va a exteriorizar hacia las regiones retroauriculares. Otra complicación, el famoso absceso subperióstico, ¿sí? Acá está, al exterior, se exterioriza, les había dicho, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la región retroauricular. Otra complicación, el absceso epidural. Si se dan cuenta acá, ¿sí? Donde se ve esta imagen, como un lente, ¿no? Epidural, es como un lente. Siempre les digo a los alumnos que se acuerden. Cuando es epidural es como un lente, ¿no? Biconvexo. Cuando es un hematoma, si estamos hablando de hematomas subdurales, es como medias lunas, ¿no? Pero este es un absceso epidural. Si le pongo contraste, realza en luna llena, realza tiene una imagen de realce anular, sí. Los abscesos suelen tener realce anular cuando se coloca sustancia de contraste. ¿Cómo me doy cuenta que eso es contrastado? Aquí están los vasos, ¿no? Los vasos están realzando. Por eso es que tiene tanto realce esto. Porque si sería una tomografía sin contraste, lo veríamos hasta apenas isodenso. ¿Qué es lo que más nos llama la atención? No se vería, si no se vería esto, se vería el edema, ¿no? Porque los abscesos, acuérdense, van acompañados de intenso edema. ¿Edema de qué tipo? Vasogénico. Los infartos son edema citotóxico. Y las hidrocefalias, por ponerles un ejemplo, son los edemas intersticiales o transependimarios. Este es un absceso epidural, repito, se da como una complicación intracraneal, es más frecuente, ¿sí? Entonces se da posterior a una infección del oído medio, muchas veces ahí va a haber destrucción ósea. Puede ocurrir también en la fosa media, es decir, en la fosa temporal, pero generalmente lo vamos a encontrar en la fosa posterior, como es en este caso.
y una trombosis venosa. Y la trombosis venosa, ¿dónde la voy a ver? Tiene que ser en un estudio angio, ¿no? Es decir, en una angiotomografía o en una angioresonancia, como es eso. ¿Y qué es lo que veo? Un vacío de señal, si es resonancia. Se está llenando, y si es una angiotomografía, voy a ver que no va a llenar la sustancia de contraste en el lado que esté afectado, es decir, en el lado que esté trombosado. En este caso, ¿a quién está afectando? Al seno transverso, ¿no? El seno transverso no se ve muy una hilacha y después ya no se ve, ¿sí? Una angioresonancia. ¿Qué le inyectan a la resonancia? Sustancia yodada, contraste, perdón, yodado, ¿no? Gadolinio, ¿no? Gadolinio. Entonces, trombosis venosa del seno transverso. Este es el seno sigmoides y este es el seno sagital, ¿no? Seno recto. Y colesteatoma. ¿Qué será un colesteatoma? Es frecuente, ¿han escuchado? Congénito, adquirido, nunca. Bueno, el congénito puede que no lo hayan escuchado porque es raro, pero los colesteatomas adquiridos son frecuentes, chicos. Cuando ustedes vayan al hospital y estén rotando por otorrino, van a tener que escuchar en algún momento de su rotación algo que tenga que ver con el colesteatoma. Entonces, el colesteatoma no es más que la acumulación de epitelio queratinizado dentro de un saco de epitelio escamoso estratificado. ¿Y cómo lo voy a ver el colesteatoma? Voy a verlo en tomografía como una masa de densidad de partes blandas que provoca erosión del sputum. Ahora se acuerdan del sputum, de la espada afilada esa, del cuchillo que les enseñé. Por eso les dije la importancia de eso, para que diferencien. Porque falta que ustedes vean esto y ustedes me digan, no, pero es una mastoiditis. No. Les había dicho que en los colesteatomas se va a erosionar el sputum. ¿Y quién más va a erosionarse? Las estructuras de la caja timpánica, es decir, los huesecillos, los tres que hemos mencionado, el martillo, el yunque y el estribo, erosionan. Es como por decirle, explosiona, ¿sí? Explosiona el martillo, yunque y estribo y erosión del sputum. Fíjense cómo está, de lo que debería de estar todo afilado, puntiagudo, está todo redondo, ¿no? Todo redondo y ocupado por este material de densidad de partes blandas. ¿Qué parte es esta? El espacio de Prusa, que también les mencioné en un inicio cuando hablamos de anatomía. Acá también, ¿no? Ocupación por material de densidad de partes blandas, ¿sí? Del oído medio y del antro derecho. Erosión de las estructuras de la cavidad mastoidea con ausencia de sputum. No hay sputum, no hay ese cuchillo afilado que veíamos, ¿sí? Y no hay los huesecillos, no están, perdón, los huesecillos de la caja timpánica, no está el martillo, no está el yunque, no está el estribo. Está ocupado por ese material de densidad de partes blandas. ¿Y qué refieren los pacientes con colesteatoma? Sobre todo, bueno, dependiendo de la evolución, ¿no? Pero sobre todo acuérdense, si yo les pongo un caso clínico como que otorrea de tanto tiempo de evolución, que no responde al tratamiento antibiótico, hipoacusia, porque se suele dar mucho hipoacusia en estos pacientes, y a veces la otorrea es de tipo fétido. Si es de tipo fétido, la otorrea y hay hipoacusia, y son patologías que no responden a los antibióticos, piensen en esta patología que se llama colesteatoma. Ya estamos acabando, despierten. Dentro de la patología tumoral les había dicho, podemos pedir tomografía o resonancia magnética, ¿ya? Dentro de la patología tumoral tenemos a quienes, al globus, ¿no? Les había dicho tumor del globus parotidio. Y este tumor es un tumor vascular que va a surgir de las células paraganglionares que van a estar presentes en el agujero yugular. Va a haber pérdida de la audición conductiva, tinnitus, porque saben que hay hipoacusia conductiva e hipoacusia neurosensorial, ¿sí? De dos tipos, no los mareo más. En tomografía, como vamos a ver, todos los tumores, chicos, acuérdense, van a destruir el hueso.
destruyen el hueso. Entonces vamos a tener una masa de densidad de partes blandas con erosión, ¿sí? Con lesión destructiva de todo el foramen yugular, si se dan cuenta casi no está. Se va a extender al hipotímpano, es decir, a la parte más baja, ¿no? Donde sale el agujero yugular. Acá también hay otro tipo de tumor que se llama carcinoma de células escamosas, donde está en la cavidad timpánica y está en la cavidad mastoidea. Fíjense esa destrucción. No es igual que la otra, ¿no? Las otras que vimos, las complicaciones, que apenas había como mordiditas. Fíjense en esa destrucción, intensa destrucción. Fíjense acá. Se ha comido prácticamente a todo el hueso, ¿no? Y hay una masa expansiva, ¿no? Entonces, ¿esto qué viene a ser? Un carcinoma de células escamosas, ¿no? Puede que no les venga con este nombre, tal vez si es que les viene en el examen, pero acuérdense de la amplia destrucción ósea. Y les había dicho al inicio que se acuerden de los neurinomas, también de los neurinomas del octavo par o famosos schwannomas, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Schwannomas, neurinomas. Entonces, tomografía va a ser la técnica indicada para la evaluación del oído medio. Su evaluación va a estar limitada al oído interno, es decir, para oído interno, cuando sospecho de una patología de oído interno, prefiero pedir al paciente resonancia magnética, pero para oído medio, pido tomografía. Acá vemos una erosión del peñasco y acá una masa, ¿no? Una masa en el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Que realza la administración de sustancia de contraste, se encuentra justo en el ángulo pontocerebeloso derecho, famoso neurinoma del octavo par o schwannoma, ¿sí? Y las fracturas, ¿qué hay de las fracturas? Existen tres tipos de fracturas, chicos: longitudinal, transversal o mixtas. Las longitudinales son las que tienen mejor pronóstico y felizmente son las más frecuentes, ¿no? Se da del 70 al 90% de los casos más o menos y van a seguir el eje del peñasco para dar una hipoacusia de transmisión por traumatismos timpánicos. Buen pronóstico, ¿no? Las transversales, que son de 10 a 30% de los casos, van a producir traumatismo occipital. Si sospecho el traumatismo occipital en un niño, ¿qué le pido? Radiografía, ¿no? ¿En qué incidencia? Tau. Para fosa posterior, tau. ¿Y para qué más? Para evaluación de mis celdas mastoideas, tau. Esta es una fractura longitudinal. Fíjense donde están las flechas, que es el más frecuente y que tiene muy buen pronóstico, ¿no? Obviamente esta lesión que están viendo acá adentro, esta como masa de densidad de partes blandas, lo más probable es que sea sangre. Pues hay fractura y sangrado, pero eso se reabsorbe y no hay problema, ¿no? Entonces tienen buen pronóstico las fracturas longitudinales. Ahí están las estructuras del oído medio. Las fracturas transversales, que son estas, donde está apuntando la flecha, ¿sí? Que son de mal pronóstico, pero son pocas, ¿no? Generalmente va a haber pérdida de la audición neurosensorial, que son las más severas que las de transmisión. Las de transmisión se pueden solucionar, ¿sí? Las neurosensoriales son las complejas. Y parálisis facial, ¿no? Y esta es una fractura mixta, que también es raro, ¿no? Y les había dicho, ¿hay luxaciones de esos pequeños huesecillos que tenemos en el oído? Sí, también. ¿Cómo lo voy a ver? Entonces, si tenemos el cono de lado, ¿sí? ¿Se acuerdan del cono de lado? Que era la cabeza del martillo y el yunque, ¿sí? Se pierde esa congruencia, ¿no? Del cono de lado, ya no lo voy a ver como un cono de lado, se ve completamente desplazado, ¿no? Pierde la apariencia de su conito. Acá está bonito, fíjense, un conito, y acá todo desplazado, ambos por su lado, luxación, ¿no? Luxación de la cadena ocicular.
Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado, hayan aprendido.